cuando hablamos de economía feminista, podemos decir que es otra corriente de pensamiento. Nosotros por eso empezamos a desandar esta temática en encuentros sincrónicos, ya dentro del marco de la pandemia, el año pasado, ¿sí? Pero es una cuestión muy importante que todos y todas tenemos que tener en cuenta, porque sería como una nueva corriente de pensamiento que pone en énfasis la necesidad de incorporar las relaciones de género como una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía. A ver si les puedo compartir pantalla acá. Ahora. También, bueno, vamos a hablar mucho en esta parte de la reunión de la diferente posición de varones y mujeres como agentes económicos, porque nosotros consideramos que hemos conseguido muchas ventajas, ¿no? Pero en realidad hay muchas desigualdades ocultas, ¿sí? Me estoy refiriendo a las desigualdades de género. Ahora sí puedo abrir la pantalla. Ufa. Así que bueno, como hasta recién, bueno, vieron que la clase pasada y el comienzo de esta clase estuvimos hablando de conceptos generales que nos llevan mucho a la teoría neoclásica, ¿sí? Que es el paradigma dominante en economía en este momento. Pero bueno, ahora nosotros nos vamos a poner como un poco desde el otro lado, vamos a ponernos a ver realmente si este Homo economicus, que estaba tan sobrevalorado, me refiero a un Homo económico, sería como al hombre que trabaja en el mercado laboral, cuyo propósito es obtener un salario como retribución, ¿sí? Y como si fuese ese el único trabajo que existe, ¿no? Porque siempre cuando a vos te preguntan si trabajás o no trabajás, ¿cuál es el parámetro? Es si trabajás a cambio de un dinero o no trabajás a cambio de un dinero. Básicamente, me dice que estoy compartiendo pantalla, pero ustedes no están viendo nada, porque yo, a ver, ahora sí. ¿Ahora lo están viendo? Economía feminista, uso del tiempo, economía del cuidado. Bien, bueno, vamos bien entonces. Entonces, un poco lo que vamos a ver es esto, vamos a deconstruir algunos conceptos que para nosotros estaban totalmente arraigados, para poder debatir un poco sobre qué es el trabajo doméstico, por qué ese trabajo doméstico a veces es no remunerado, y algunos conceptos como el trabajo de cuidado, el trabajo de autocuidado, el concepto de ocio también vamos a ver en esta reunión. Así que bueno, vamos a arrancar. Acá lo que vamos a ver dentro de esta corriente, que es la economía feminista, vamos a ver el uso del tiempo y la economía del cuidado, ¿sí? Acá en esta filmina, como pueden observar, vamos a hacer referencia al INDEC, que a través de una encuesta nacional sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo, es otra encuesta, ¿vieron? Antes, hasta recién estábamos hablando de la encuesta permanente de hogares, y ahora hablamos de la encuesta nacional sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo, ¿sí? A través de esta encuesta, el INDEC lo que va a hacer es medir el trabajo que no se ve, ¿sí? El trabajo que no se ve es el trabajo que muchas personas hacen en sus hogares. Y acá pusimos de mujeres en sus hogares, porque en general es un concepto que también hay que deconstruir, pero que en general, ¿qué se dice? O sea, por ejemplo, vos te preguntan, ¿tu papá y tus padres trabajan? ¿Y cuál sería la respuesta? A ver si me dicen por el chat cuál sería la respuesta. ¿De qué actividades laborales hacen sus papás? ¿Su papá y su mamá? ¿O alguien que quiera hablar, que me diga de qué trabaja su mamá y su papá? Nada más. Es una respuesta fácil, me tienen que decir el trabajo nada más. Yo, si quieren, mi papá tiene una
es herrero y es contratista rural y mi mamá es ama de casa. Bien, bueno, esa respuesta quería. Natalia, ¿sos? Esa respuesta quería, justamente. Cuando vos decís que tu papá trabaja en el mercado laboral formal y tu mamá es ama de casa, de algún modo estás diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Que tu mamá no trabaja? Bueno, ese es el trabajo que no se ve. No quiere decir que tu mamá no trabaje. Es un trabajo que no se ve porque está invisibilizado. Y lo que busca esta encuesta, y también lo que buscamos nosotros con esta clase, es como poner de relevancia el trabajo que hacen no solamente las personas, sino, no solamente, perdón, las mujeres, sino todas las personas que estén en su casa haciendo un trabajo no remunerado. Pero sabemos que en nuestra sociedad, y esto tiene más que ver con un concepto más cultural, la mayor parte del trabajo en los hogares y los trabajos de cuidado también están como desbalanceados y recaen fundamentalmente en las mujeres, ¿sí? Entonces podemos ver acá también otro tip que puse, que es que a nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo observa que en 59 países para realizar las tareas domésticas no remuneradas las mujeres utilizan el 19% de su tiempo y los hombres utilizan solo el 8% de su tiempo. ¿Vieron que dice ahí arriba uso del tiempo? El uso del tiempo es cuánto tiempo de mi día, cuánto tiempo uso yo para determinada actividad. En este caso lo que se mide es cuánto tiempo usan las personas para realizar tareas domésticas que no a cambio de una prestación dineraria, ¿sí? Bueno, las mujeres utilizan 19% de su día y los hombres 8%. Ese estudio se hizo en 59 países según lo que refiere la Organización Internacional del Trabajo. En Argentina, el trabajo doméstico no remunerado, según la encuesta que estamos analizando ahora, corresponde insume a un hombre 2 horas por día. Esto me estoy refiriendo a cuidar los niños si tienen niños, a lavar los platos, a limpiar, todas esas cosas que están invisibilizadas, pero son trabajo, porque si nosotros nos vamos a un concepto de trabajo básico que vimos en las primeras unidades, en las primeras fichas de la unidad 1, decimos que el trabajo es un gasto de energía. Si lo ponemos ahí, o la puesta en marcha del cerebro, un gasto de energía, podemos decir que es trabajo, ¿sí? Pero como no hay una prestación dineraria del otro lado, es trabajo no remunerado, no recibís un pago para hacer ese trabajo. Bueno, acá en Argentina los hombres destinan solamente 2 horas por día a ese tipo de trabajo, que insume un 24%, y las mujeres un 76%, que serían 5,7 horas por día. Los porcentajes son a nivel general y las horas son a nivel individual. Profe, Sí. esto también se trasladaría a lo que es el mundo laboral, por lo menos en lo que es lo educativo en el nivel inicial, porque, por ejemplo, como la mujer está muy en el imaginario social, ahora en el 2013 es como que, a ver, desde hace años, no desde el 2013, vi que la encuesta era el 2013, o sea, se empezó a deconstruir, pero se sigue vinculando a veces a la mujer con el cuidado del hogar y las niñas. Entonces, como que todavía ese vínculo y no se separa, digamos, esta cuestión del cuidado doméstico. Por ejemplo, no hay muchos varones que sean docentes en el nivel inicial. ¿Por qué? Porque no se la ve al hombre cuidando todavía así como a los niños, y también con un montón de cuestiones del imaginario social que todavía faltan trabajar. Pero eso también al mundo laboral, digamos, formal, porque yo como Tal que entiendo cual. mundo laboral como que lo doméstico también, pero Tal o sea, cual, sí, sí, sí. Eso lo vamos a ver ahora, dentro de unos minutitos, porque tiene que ver con la brecha salarial y tiene que ver con eso, con los sectores donde las mujeres en general nos desempeñamos en mayor proporción que los hombres, ¿sí? Y tiene que ver con eso, con una cuestión cultural, como vos decías, relacionada con una concepción o con un preconcepto, ¿no? Que culturalmente dice que las mujeres están más preparadas para cuidar a los chicos, porque los hombres también son papás y también son tíos y también pueden cuidar a los chicos. Hay una cuestión cultural muy arraigada acá en nuestra sociedad y nada, en toda la sociedad occidental de esta época,
está tan arraigada que parece que hay ciertos tipos de profesiones que deberían, entre comillas, y no es que estoy avalando eso, pero bueno, está como socialmente avalado que las mujeres estemos cumpliendo ese tipo de profesiones, como bien decías vos, de ser profes de nivel inicial, y si nos vamos a los niveles, en la primaria, ¿cuántos profes varones hay? O sea, maestros varones. Podríamos decir que hasta séptimo grado, en general, son mujeres las personas que imparten la docencia, ¿no? Sí, se llaman señorita. Mira, otro concepto también a deconstruir. Después, si ya pasamos a la secundaria, ¿qué pasa en la secundaria? Y bueno, en la secundaria aprendemos otro tipo de materias que por ahí tienen que ver con cuestiones más, es paradójico, ¿no? Pero tienen que ver con cuestiones más económicas o financieras, y en esas materias, en contabilidad, pongámonos a pensar, cuando íbamos a la secundaria, teníamos profesora de música, profesora de, bueno, gimnasia está repartida, pero bueno, profesora de literatura en general, no porque no haya profesores varones de literatura, en general eran mayor parte de mujeres, pero en las materias más ligadas a lo económico, financiero, estaban los varones, ¿sí? Profesor de contabilidad, bueno, matemática estaba repartido, pero bueno, yo me acuerdo, yo hice perito mercantil y tenía varones en las materias así como más relacionadas al mundo del mercado, ¿sí? Entonces, un poco tiene que ver con esto, después lo vamos a ver porque vamos a estar analizando un poco eso, la brecha salarial y la paridad o no, o la desigualdad oculta dentro de la igualdad de género en el ámbito laboral, que es un poco lo que vos planteabas. Ahora seguimos con un poco estos conceptos del uso del tiempo y la economía del cuidado. Vamos a seguir un ratito por acá, ¿no? Nosotros creemos que tenemos igualdad con los hombres, me estoy refiriendo a nosotras, las mujeres, porque bueno, la incorporación de las mujeres al mercado laboral se dio masivamente y casi todas las mujeres trabajamos. Entonces decimos, bueno, estamos en igualdad de condiciones, ¿sí? Pero bueno, fíjense que la incorporación de las mujeres al mercado laboral no se corresponde con la participación de los varones en la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y de labores domésticas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que muchas veces las mujeres salimos al mercado laboral porque hay que trabajar formalmente para obtener un salario, pero a la vez volvemos a nuestras casas y seguimos trabajando, ¿sí? No es que los hombres no lo hagan, pero sabemos, y esto tal vez lo podrían decir algunos chicos que estén ahí, que en general las mujeres lo hacemos en mayor medida que los varones, ¿sí? Entonces, la medición del uso del tiempo que tanto hombres como mujeres invierten en tareas de cuidado, domésticas y trabajo no remunerado contribuye, a lo que estábamos diciendo hasta ahora, a visibilizar cómo contribuyen las mujeres en la economía de los países, ¿sí? Esta ley 27532 es de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, lo que incorpora es algunos conceptos, que, o sea, hacemos mención a la ley porque estudiamos Derecho, pero además porque es importante tener en cuenta estos conceptos que ahora están ahí, porque están incorporados en las nuevas encuestas, ¿sí? Antes no se veía esto, entonces tampoco se medía y por lo tanto no estaba incorporado en las encuestas. Ahora se ha incorporado a partir de la sanción de esta ley a fin del 2019, y en esta ley encontramos definiciones como la de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y también la definición de autocuidado, ¿sí? Fíjense, en el artículo 2, inciso A de esta ley, define trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como aquel que lleva a cabo toda persona humana que se encarga de planificar, organizar y o ejecutar aquellas tareas que son necesarias para el funcionamiento cotidiano de su hogar y los cuidados a otras personas del hogar. Acá incluimos a otras personas, siempre cuando pensamos en cuidados pensamos en los cuidados de niños. Bueno, también podemos tener en cuenta a las personas que tienen discapacidad y que nunca se van a autovaler, digamos, y otros adultos dependientes que pueden ser personas viejitas que hay que cuidar, que ya trabajaron, ¿sí? Bueno, todo este trabajo es realizado por una persona que no percibe remuneración por ese trabajo, ¿sí? Les hago una pregunta sobre este tema, que creo que es bastante sencillo, fácil, seguro lo entienden.
Cuando hablamos de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, ¿podemos decir que entonces el trabajo doméstico siempre es no remunerado? ¿O el trabajo de cuidado siempre es no remunerado? La respuesta es re fácil. No, la ¿Por limpieza qué? ¿Por qué? porque cuando limpian se le paga y cuando cuidan viejitos que tienen ese trabajo también se paga. Bueno, y haciendo referencia, muy bien, Aldana, haciendo referencia a lo que planteaba la compañera de trabajo de las maestras jardineras o de nivel inicial, o de las señas de primaria, bueno, lo que hablábamos recién. Podemos decir que en general cuando uno contrata a una persona para que venga a cuidar a cuidar a un familiar viejo, o a cuidar a un niño dependiente de los adultos de la casa, ¿no? O incluso hacer tareas domésticas. ¿A qué persona se elige para realizar esta tarea? ¿De qué sexo? ¿Varón o mujer? Por lo general, una mujer. Sí, para mí también mayormente mujer. Ahora se está empezando a equiparar con esto de las empresas de limpieza, por ejemplo, que uno puede ver chicos haciendo tareas de limpieza, pero en general las personas que trabajan adentro de las casas son mujeres, ¿sí? Y estas personas, mujeres, que trabajan haciendo como trabajo remunerado, supongamos que estuvieran en blanco, que eso también sabemos que su mayor parte de las mujeres que trabajan haciendo tareas domésticas en el mercado laboral reciben como remuneración chaucha y palito, y además no reciben aporte, seguridad social, si bien está legislado, sabemos que hay leyes que lo contemplan, en los usos y costumbres de nuestra sociedad, en general, y esto lo voy a comparar con algo que les puede afectar a ustedes también, que es el trabajo en los estudios jurídicos. Son trabajos que muchas veces son trabajos realizados en negro, ¿sí? No vamos a hablar mucho de la ley de contratos de trabajo y todo en esta reunión, pero sí tener en cuenta eso, que son trabajos que tienen menor pago y que además están en menores, están como más vulnerables, ¿sí? Porque las personas trabajan en negro, porque esas personas que trabajan en negro, por más que trabajen dentro del mercado formal, entre comillas, porque es informal la contratación, cobran un sueldo, pero no tienen aportes ni seguridad social, o sea, para la seguridad social, por lo tanto, ni obra social. Entonces, por lo tanto, si se enferman, tienen que ir a efectores de salud pública, que por suerte en Argentina tenemos, pero que deberían tener derecho a una obra social, y si se jubilan, cuando llegan a la edad jubilatoria no tienen aportes, por lo tanto para el sistema figuran como que no aportaron, ¿sí? Bueno, después en esta misma ley, en el inciso C del artículo 2, está el concepto de autocuidado, que el concepto de autocuidado tiene que ver con el espacio que las personas dedican al ocio, ¿sí? A no hacer nada, a la recreación y también a actividades de formación y académicas y al acceso de servicios de salud. Un poco yo se lo decía así entre muchas palabras recién, pero tiene que ver con eso. El espacio de ocio y recreación, también las actividades de formación y académicas y acceso a servicios de salud, ¿sí? Eso tiene que ver con el autocuidado. Bueno, entonces, dentro de estos conceptos podemos decir, para desgranar un poquito lo que leíamos ahí recién en el inciso C del artículo 2, que el ocio es considerado el tiempo improductivo, o sea, un tiempo de descanso, tiempo libre, que realmente la persona lo dedica, como yo les decía, a no hacer nada, ¿sí? Sin perjuicio de ello, podemos observar que en estas horas, en las horas de ocio, o sea, supongamos, en el ejemplo inicial que yo les decía, bueno, ¿de qué trabajas? Por ejemplo, bueno, yo soy profesora, en realidad yo tengo otro trabajo a la mañana, ¿no? Pero supongamos que tuviese un solo trabajo, ahora, a la tarde. Entonces, a la mañana, ¿qué hago? Y se supone, ¿qué dice uno? No hago nada. Yo tengo la mayor parte del día ocupada en actividades laborales, pero hay un horario que tengo libre, que sería, por ejemplo, entre las 3 y las 5, ¿sí? Para ponerme a mí de ejemplo. Entre las 3 y las 5 se podría decir que yo no hago nada. Pero en realidad hago un montón de cosas en ese horario, porque es el tiempo que utilizo para mí, ¿sí? O me tomo ese tiempo para descansar de mi otro trabajo antes de arrancar este, o lo tomo, o es un tiempo que me insume el traslado. Ahora, bueno, estoy dando clases acá en mi casa, pero si no, para trasladarme de mi otro trabajo hasta mi casa y después a la facultad, tal vez se me van esas 2 horas, ¿sí? O también pueden ser el tiempo que yo uso para ir al súper a comprar cosas, o para cuidar a
a mis familiares, a los chicos, o a mi papá, que es viejito, ¿sí? Se dan cuenta que son un montón de actividades, también hay un momento en que uno tiene que cenar, un momento en que tiene que dormir, otro momento en que se tiene que bañar. Todas esas actividades estarían consideradas dentro del ocio, pero llevan tiempo. Bueno, ese es el tiempo que nosotros estamos tratando de relevar ahora. Después de todo ese tiempo queda re poquito tiempo de ocio realmente, ese que vos decís, bueno, no, nada, o miro una serie, o bueno, algo que implique mucho disfrute del tiempo libre. Pero si no, lo estoy adelantando. Si no, bueno, hay muchas actividades para hacer en ese, entre comillas, tiempo libre. Entonces, lo que podemos decir es que esto que yo me ponía de ejemplo a mí, pero bueno, podemos decir que en general las mujeres salimos más perjudicadas siempre y cuando tengamos trabajo, actividades laborales. En mi caso yo tengo 2 trabajos, en otros momentos he llegado a tener 3 o 4 trabajos. Entonces, bueno, cuando uno tiene tanto trabajo fuera de la casa, cuando llega a la casa, tiene que dedicar esas 5,7 horas diarias para tareas domésticas o trabajo de cuidado no remunerado, y en general lo tenemos que ver porque, bueno, ahora están mejorando las leyes para incluir en las políticas públicas del Estado, me refiero a todas las esferas del Estado, municipal, provincial y nacional, para que las mujeres no resultemos siempre las más perjudicadas, las que trabajamos en el mercado laboral por un lado, y que a la vez estamos como cargando con las cargas de cuidado en mayor medida que los varones, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se pretende es que haya un marco de políticas públicas que contemple esa distribución más equitativa. Bueno, acá para finalizar, a través de la economía de cuidado se crean instrumentos para poder generar políticas públicas destinadas a reducir o revertir las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Acá vamos a ver otra cuestión re importante, así que puede dar, a ver, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero cada uno de estos puntos que vamos a ver hoy, como que nos pueden llevar a un mini debate, ¿no? En cada instancia, porque acá dice, el sostenimiento de la reproducción social de la fuerza de trabajo se ha podido conseguir a lo largo de la historia gracias a mujeres que históricamente se han hecho cargo de las tareas de cuidado de los trabajos domésticos. ¿Y esto qué tiene que ver? Vieron que nosotros hablábamos de que es toda una cuestión cultural, ¿sí? Entonces decimos, bueno, en nuestra cultura, ¿qué pasaba antes de que las mujeres salgamos a trabajar y que se hayan conseguido? Porque nosotros como mujeres, ¿no? Como colectivo de mujeres, hemos conquistado muchas cosas, ¿sí? Hemos conquistado el derecho a voto, que parece que toda la vida hubiéramos podido elegir a nuestras autoridades, pero no, antes las mujeres no podíamos eso. Hemos conquistado el mercado laboral, porque podemos estar trabajando y estar, entre comillas, en una igualdad con los varones, aunque económicamente vamos a ver que no es tan igual, pero bueno, en la práctica, en las esferas de trabajo, hombres y mujeres trabajamos codo a codo, juntos, entonces también parece que hay una igualdad. Pero cuando en la sociedad era distinto, y era como mucho más arraigado este patrón de que el hombre trabajaba, punto, y la mujer era ama de casa, o sea, estaba totalmente velado el trabajo que hacía la mujer adentro de la casa, ¿sí? Eso por un lado, como si no estuviera haciendo nada. Pero por otro lado, ¿cuáles eran las tareas que hacía la mujer? ¿Vieron que hace un ratito yo les hablaba de todas las tareas que uno tiene que hacer cuando llega a la casa y que estarían consideradas dentro del tiempo de ocio? Es lo mismo decir que una ama de casa no trabaja, porque una ama de casa se levanta y tiene que prepararle el desayuno a la familia, después lleva a los chicos a la escuela, después va a hacer las compras, después se dedica a cuidar a las personas chicas o viejas de la casa, y después se repite, ¿no? Vuelve a hacer las compras, vuelve a hacer la comida. Bueno, todo eso tiene que ver con esta reproducción social de la fuerza de trabajo, ¿sí? Porque para que el hombre pueda ir al otro día a trabajar y los niños puedan ir a la escuela y todo, tiene que haber alguien atrás haciendo mover ese motor. Y ese es el trabajo invisible también, porque ahí por muchos años el trabajo invisible de las mujeres hizo que igualmente el sistema se pueda sostener
porque hay una reproducción social de la fuerza de trabajo. Un montón de mujeres sosteniendo ese trabajo chiquito en cada una de las casas, hacía que los hombres pudieran salir al mercado a trabajar y, entre comillas, traer dinero. Claro, ellos traían dinero a la casa, pero la que hacía que el hombre tuviera todo perfecto para poder ir al trabajo al día siguiente era la persona que se quedaba en la casa, que en general eran las mujeres, ¿sí? Ahora se nos hace más pesado a las mujeres porque además de trabajar en el mercado laboral y tener un sueldo como contraprestación, también hacemos ese trabajo adentro de las casas, ¿sí? Bueno, acá dice, producto de la lucha feminista y de las nuevas legislaciones, se empezó a poner de relevancia la invisibilización que hasta el momento tenían las mujeres dedicadas a estas tareas de cuidado y de trabajo no remunerado, dándoles la relevancia que merecen e incorporándolas dentro de las políticas públicas y de las leyes nacionales. Y entonces podemos medir en nuestro país, el trabajo doméstico puede medirse así. Una mujer que trabaja, fíjense esto, una mujer que trabaja 45 horas semanales fuera de la casa, que eso, como decíamos hoy al principio, de la población económicamente es la que trabaja hasta ese número de horas, dedica a sí mismo más tiempo al trabajo doméstico que un hombre desempleado. Esto lo vimos hoy en uno de los primeros números que vimos en esta reunión, pero bueno, puede ser que un varón esté en la casa sin trabajo, igualmente hace menos actividades dentro de la casa de cuidado y trabajo doméstico, que la mujer que vuelve de trabajar, en este caso serían 8 o más horas por día, ¿sí? Entonces, acá cuando dice las mujeres en esta situación trabajan 2 o 3 jornadas diarias, me estoy refiriendo a eso. O sea, vos podés tener 2 trabajos, uno a la mañana y otro a la tarde, y sin embargo, en el resto de las horas vas a estar realizando un trabajo doméstico no remunerado en el interior de tu casa, ¿sí? Y después, esto dice que flexibilizando su actividad laboral en pos de atender las necesidades de cuidado de personas que se encuentran a su cargo. Y eso también es importante, porque hay muchas mujeres que resignan tener un trabajo afuera para poder criar a los chicos, para poder cuidar a los viejos o a las personas discapacitadas que viven con ellos. Y todas esas actividades implican que no puedan estar más ahora en el mercado laboral formal. Dicho todo esto, pasamos a la brecha salarial, que es un poquito lo que veníamos hablando con ustedes desde el principio, ¿no? Acá vamos a hacer un breve análisis sobre los determinantes de la diferencia salarial entre varones y mujeres en nuestro país, ¿sí? Y entonces, bueno, acá nos vamos a referir, como les decía, directamente a los ingresos. Observamos diversas desigualdades económicas vinculadas netamente a cuestiones de género, ¿sí? En nuestro país, las mujeres ganan 27,2% menos que los varones. No me estoy refiriendo a un sueldo particular, sino como un promedio, ¿sí? El indicador utilizado universalmente para medir esta brecha es la diferencia entre el salario promedio de los varones y el salario promedio de las mujeres, ¿sí? Lo que se hace es, para medir esto, lo que se hace es contabilizar los ingresos de todas las mujeres que trabajaron durante un año, en una jornada completa de más de 35 horas semanales, en Argentina en este caso, y los ingresos totales de los hombres, que lo mismo, que trabajaron durante ese mismo año la misma cantidad de horas, ¿sí? Y que tengan la misma situación laboral, digamos, el mismo trabajo, concretamente. Luego de hacer esa medición del trabajo de los hombres durante el año y de las mujeres, se establece una media por cada uno, y eso arroja en Argentina que los hombres ganan 27,2% más que nosotras. Después hay otra cuestión que es interesante ver, que hice así como un breve comentario, que tiene que ver, me quedan re poquitos minutos, que tiene que ver con el COVID, ¿no? El año pasado, lo que pasó. Bueno, en contexto de aislamiento, que fue lo que pasó principalmente el año pasado, aunque todavía estamos en pandemia, pero bueno, el encierro total que sufrimos el año pasado trajo muchas consecuencias negativas, vamos a ver algunas de ellas. Se profundizaron las desigualdades hacia el interior de los hogares, ¿sí? Sobrecargando a las mujeres. Después les voy a poner un ejemplo concreto que tiene que ver con los trabajos que en general hacen las mujeres y no los hombres, ¿sí?
En Argentina, desde abril a junio del 2020, aumentó la tasa de desocupación femenina en un 13,5%. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, o bien hay una retracción de la tasa de actividad femenina en el mercado de trabajo formal, y esto se da por distintos motivos. Ay, me fui. Esto se da por distintos motivos. En un punto es porque hay un montón de mujeres que, por los niños no tener clases, en virtud del encierro, la pandemia, todo esto, tuvieron que dejar sus actividades de trabajo formal. ¿Sí? Las que no pudieron hacer como nosotros, que lo hacemos vía virtual, en el contexto de pleno encierro, hubo como muchas personas que perdieron el trabajo también, que fueron desempleadas. Bueno, pero ¿qué se ve? Que los varones consiguieron, a lo mejor por la rama de desempeño de trabajo que estaban los varones, perdieron menos trabajo que las mujeres. Por ejemplo, el trabajo doméstico que hablábamos recién, remunerado, ¿sí? Ese trabajo no se podía hacer porque no estaba considerado dentro de las actividades esenciales, y entonces las personas que trabajaban dentro del marco informal, como trabajadoras domésticas o cuidadoras, no pudieron trabajar durante ese tiempo, lo cual hizo que perdieran su trabajo, pero a la vez tenían que quedarse en su casa cuidando a todas las personas que vivían ahí. ¿Sí? Acá hay otro dato que es en el Gran Rosario, que el ingreso promedio en la ocupación principal de los varones superó un 31,7 al de las mujeres. Y esto que ya veníamos hablando desde el principio, que en general las mujeres trabajan en peores condiciones laborales que los varones, ¿sí? Porque se las contrata dentro de marcos de trabajo informal, negro, como yo les decía, y que muchas veces los ingresos son peores. Y acá yo quería hacer referencia a un sector de la población que se vio como profesionales esenciales, que tienen que ver, que tienen que ver con las personas que trabajan en salud, ¿sí? Hay una profesión particularmente, la enfermería, que estuvo muy demandada en este tiempo y que en regla general está compuesta en su mayoría por mujeres, ¿sí? No quiero decir todo el sector salud porque sabemos que los médicos hay muchos que son varones y bueno, de otras profesionales relacionadas con la salud como la psicología, podría decir, porque el trabajo social también son un montón de mujeres. Bueno, en ese caso, estas personas estuvieron doblemente, hombres y mujeres, ¿no?, que estuvieron trabajando ahí, pero podemos ver que el porcentaje es mucho más alto. Yo creo que es un 70% de mujeres que están en el área de salud en contraposición a los hombres. Tuvieron que no solo trabajar más horas en sus lugares de trabajo porque la pandemia lo requiere, sino que al volver a sus casas, como hacíamos antes, les tenían que hacer todo el trabajo doméstico de cuidados, y recuerden que ahora, bueno, volvieron las clases y estamos un poco mejor, pero el año pasado las personas que estaban más atareadas en su centro de salud, iban al centro de salud, hacían su jornada laboral a veces extensa porque estaba por el contexto social, y después llegaban a la casa y tenían que ocuparse, por ejemplo, de hacer las tareas de los chicos, mandarlas por vía virtual, un montón de cosas que es como una sobrecarga que sufrieron todas las familias, pero más aún aquellas mamás que se dedicaban, por ejemplo, al área salud. Bueno, ahora vamos a ver 4 componentes centrales que impactan en la brecha total, ¿sí? Y esto es más general, no tiene que ver con la pandemia, esto es a nivel general del trabajo. La cantidad de horas trabajadas, la segregación vertical, la segregación horizontal y el diferente pago por idénticas calificaciones. Vamos a ir viendo una por una. Cuando nos referimos a la cantidad de horas trabajadas, podemos decir que los varones que cobran un salario destinan siempre, o sea, como hay una generalidad, lo vengo diciendo desde el principio, destinan más horas al trabajo productivo que las mujeres. Ellos trabajan 48 horas versus 38 horas semanales que realizan las mujeres, ¿sí? Si bien esto es así, en realidad es porque está directamente relacionado con la cantidad de tiempo que las mujeres emplean en el hogar realizando tareas domésticas. Sí, como que yo les decía que a veces las mujeres tenemos que relegar trabajo remunerado fuera de casa para poder llegar a hacer todo el trabajo de cuidado y doméstico dentro de nuestras casas, ¿sí? Es de destacar que las mujeres argentinas que trabajan 45 horas semanales en el mercado, igualmente, ya lo dijimos antes,
cuando vuelven a su casa destinan mayor cantidad de tiempo a tareas domésticas que los hombres. Y ahí, bueno, dice que aquellos hombres que se encuentran desempleados, pero podemos hablar de los hombres que trabajan también. Por ahí están cansados y no llegan y cocinan. Y la mujer llega y cocina. Bueno, respecto a la cantidad de horas trabajadas, ¿se acuerdan que cuando empezamos esta parte de la reunión yo le hablaba del Homo economicus, ¿sí? Y hablábamos de este concepto del trabajo reproductivo. Bueno, el trabajo reproductivo, no sé si hablábamos antes, pero bueno, es un trabajo no remunerado, ¿sí? Que ha quedado totalmente a cargo de las mujeres. Esto da cuenta de la división sexual del trabajo. O sea, ¿qué pasaba? La mujer queda embarazada, entonces por ese motivo no va a trabajar. El hombre ese tiempo sigue trabajando, entonces no deja de estar nunca en el mercado laboral. Las mujeres nos tenemos que correr del mercado laboral cuando vamos a tener un bebé. Bueno, ahí hay una disparidad, fíjense que esto es bastante interesante esto, porque acá se da una disparidad. La ley de contrato de trabajo a las mujeres nos da 3 meses y a un varón que es papá le da 2 días. ¿Eso qué hace? No hace más que convalidar este concepto de homos económicos. O sea, si tuviéramos una igualdad real de derechos, el hombre tendría el mismo derecho a estar con su bebé durante los primeros 3 meses, o en otros países más avanzados que el nuestro, las licencias son por 6 meses y son para los dos papás, ¿sí? Entonces, bueno, también ahí está relacionado, hay un montón de derechos contemplados en nuestra ley de contrato de trabajo, pero bueno, por ejemplo, hay horarios de lactancia, se contempla que una mamá pueda salir media hora antes o una hora antes para darle de mamar a su bebé. Se está incorporando el concepto de guarderías, pero bueno, hay todavía mucha carencia de políticas públicas destinadas a promocionar este derecho, ¿sí? Y bueno, acá el concepto este de homo económicos, que es por contrapartida a esto, sería como una personita que solo va al mercado a ofrecer su fuerza de trabajo y obtiene dinero para proveer a su familia de bienes y servicios, ¿sí? Eso siempre estuvo como relacionado con el varón. Entonces podemos concluir que el error consiste en asociar la palabra trabajo exclusivamente con la noción de trabajo productivo, ¿sí? Esto ya lo dijimos. Bueno, ya que si contamos el total de horas trabajadas, integrando estas a las destinadas a labores remuneradas o no, podemos afirmar que en promedio las mujeres trabajan 10 horas más por semana que los hombres, ¿sí? Esto lo vimos en la filmina anterior, los hombres 48, las mujeres 38 horas semanales. Podemos agregar que la tasa de actividad de las mujeres cae conforme aumenta la cantidad de niños en el hogar, ¿sí? Mientras que para los varones sucede lo opuesto. O sea, si vos tenés más niños, necesitas más tiempo para quedarte en tu casa cuidándolos, y el hombre sale con mayor fuerza al mercado laboral. Esto es cultural, pero pasa en nuestra sociedad. Y el tema de los salarios también va por ese lado, porque los hombres van a obtener mayores salarios porque van a destinar más tiempo a estar afuera, y las mujeres vamos a empezar a aceptar trabajos que impliquen menor carga horaria para poder tener más tiempo para estar con los chicos, bueno, esas cuestiones. En este sentido, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, 2015, la brecha salarial por maternidad, es decir, la diferencia entre las remuneraciones de las mujeres que son madres con respecto a aquellas que no lo son, es de 16,8. Después tenemos el concepto de segregación vertical, ¿sí? Y esto se refiere a las mujeres, a la igualdad en el mercado laboral y a los puestos que alcanzamos hombres y mujeres a conseguir en las empresas, por ejemplo. ¿Sí? La OIT dice que solamente el 35% de mujeres ocupan cargos jerárquicos. ¿Sí? Y es la subrepresentación de un grupo identificable de trabajadores, en este caso, mujeres, en la punta de una pirámide ocupacional específica, ¿sí? O sea, tiene que ver con cuántas mujeres pueden alcanzar cargos jerárquicos en una empresa, o por ejemplo, visto desde el punto de vista del Estado, cuántas mujeres, y esto lo veíamos el otro día con una colega en la facultad, creo que hay solamente 2 mujeres que han sido decanas de la Facultad de Derecho, y a nivel universidad
si no me equivoco, puedo errarle, pero si no me equivoco, no ha habido ninguna rectora. Ha sido un lugar que siempre fue reservado para los varones. ¿Por qué? Y por una cuestión más de índole cultural y no de capacidad o de capacitación de las personas en sus trabajos, ¿sí? Miren lo que dice acá. En la Argentina las mujeres están en promedio más educadas que los varones, ¿sí? A esto me refería. Pero las pocas que alcanzan puestos gerenciales usualmente lo hacen en sectores peor pagos. Y otra vez volvemos a los tipos de trabajo que son reservados a las mujeres. Sectores administrativos o recursos humanos. Bueno. Después está la segregación horizontal, ¿sí? La segregación horizontal hace referencia directamente a la distribución de trabajadores entre sectores, basada en cuestiones de género. Esto también lo estuvimos hablando hoy. Podemos ver mayor predominio de varones o mujeres en determinados sectores. Lo estuvimos hablando cuando pusimos el ejemplo de la maestra de educación inicial, de las maestras de primaria. Lo puse yo cuando hablaba de las enfermeras, que en su mayoría en general son mujeres. Es relevante destacar que las mujeres predominan desempeñando labores en sectores peor pagos, ¿sí? Y están vinculados a actividades de cuidado, también hablamos de las actividades de cuidado remuneradas, ¿sí? Que en general son similares a las que las mujeres históricamente hicimos dentro de los hogares, ¿sí? Como genérico, y ya lo hablamos en todo el encuentro de hoy, están la educación, la salud, el servicio doméstico. También hay otras áreas como el turismo, la hotelería y el comercio, ¿sí? Todos esos sectores se vieron hiper recontra vulnerados en la época de pandemia, lo cual también ha afectado mucho a las personas. Y después tenemos como último eje de trabajo, el cuarto, igual calificación, diferente pago. Y esto fíjense porque es muy relevante. Es muy relevante porque se da cuando personas que revisten similares características, nos estamos refiriendo a la edad, al nivel educativo, a las horas trabajadas, perciben un salario distinto simplemente en base a su género en base a su género, ¿eh? O sea, ¿vieron esa lucha de siempre igual remuneración por igual tarea? Bueno, acá estaríamos hablando de una persona que trabaja, un hombre y una mujer que hacen la misma actividad laboral en el mismo puesto, y sin embargo el hombre cobra más. Esto se encuadra dentro de una discriminación laboral y se denomina brecha salarial no explicada, porque es un grupo de población de idéntico nivel con recompensa económica asimétrica. Acá en Argentina, de acuerdo a lo que dice la OIT en 2015, la parte no explicada de la brecha constituye un 54%, ¿sí? Así que, bueno, es importante. Después yo, para terminar, había hecho algunas cuestiones relacionadas con la pandemia y algunos ejes temáticos. Son las 19, no sé si tienen unos minutitos más, lo vemos rápido. ¿Se quedan unos minutitos? Sí, profe. Bueno, esto en realidad lo tengo que desarrollar un poco más porque, bueno, esto surge del 2020 y de cómo se frenó todo a raíz de la crisis del COVID-19, pero bueno, lo que se puede ver es que se profundizaron los nudos de la desigualdad de género y también, bueno, se vio muy vulnerada la autonomía de las mujeres. Ustedes recordarán que el año pasado, a principio de la pandemia, que hubo un encierro muy fuerte, había algunos videitos que las personas que estamos vinculadas a cuestiones de género estábamos compartiendo entre mujeres, porque había como una cuestión que no es un fantasma, sino una realidad, que se daba mucho en cuestiones de violencia de género, por ejemplo, ¿sí? Que tenían que ver con el encierro, con que las personas violentas estaban conviviendo todo el día dentro de la casa, y bueno, hubo situaciones bastante complejas que hoy, o sea, dentro de nuestras esferas de trabajo, yo en mi otro trabajo en niñez, trabajo con niños con derechos vulnerados, y bueno, estamos remontando muchas situaciones sociales que se vieron muy afectadas a raíz del encierro obligado que vivimos a través de la pandemia, además de las cuestiones de salud, ¿sí? Hay 4 ejes temáticos que podemos tener en cuenta, esto es un estudio que
que se hizo desde el Observatorio de la Universidad Nacional de Rosario, después le vamos a compartir la fuente, pero es re interesante. Hay un compañero de la cátedra, un adscripto en otra comisión, que está trabajando en un grupo de trabajo. Bueno, someramente vamos a ver cuáles son los ejes temáticos acá, esenciales. Uno es la división sexual del trabajo, estuvimos hablando en extenso sobre esto, los patrones culturales patriarcales, la concentración del poder en favor del hombre y la desigualdad socioeconómica y pobreza. ¿Sí? Todos estos conceptos ya los desandamos en el transcurso del encuentro de hoy, pero bueno, después vamos a compartir con ustedes el informe especial número 5, que habla justamente de esto, de las desigualdades de género en números, que surge de ese dossier que yo les decía. No sé si como contarles de vuelta lo que dice cada una de estas filminas, porque en realidad lo estuvimos hablando en casi todo este encuentro para no hacerles perder más tiempo, pero bueno, tener en cuenta que los sectores menos pagos y más vulnerables, en general, que está compuesto por mayor cantidad de mujeres trabajando, esto es la división sexual del trabajo, fueron los que tuvieron más personas despedidas. Hablábamos, por ejemplo, del trabajo doméstico informal, o de todas esas otras actividades, como no en el caso de la docencia, porque los docentes y las docentes seguimos trabajando, ¿no? Pero sí en el caso de otro tipo de actividades como el turismo, la hotelería, bueno, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, todos esos lugares que contratan a personas por menor salario, fueron los primeros que también despidieron a las personas, ¿sí? Y era un sector muy altamente compuesto por población femenina. Después, acá donde dice que las mujeres están sobre representadas en la primera línea de respuesta en la pandemia, 70% de las mujeres son quienes trabajan en salud, eso también ya lo hablamos hoy. También hablamos de que hubo un aumento de la demanda en los cuidados del hogar, y mayormente las mujeres fueron quienes asumieron ese rol de los cuidados de las personas, de los chicos que no estaban yendo a la escuela, bueno, todo eso. Después el tema de los patrones culturales patriarcales. Acá en este eje temático tenemos que tener en cuenta que en el contexto de pandemia confluyen dos factores: el factor socioeconómico adverso y el encierro, ¿sí? Acá, bueno, también lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Hubo una mayor exposición de mujeres a situaciones de violencia. El hecho de convivir con el agresor o con el potencial agresor hacía que las situaciones de violencia de género se vieran exacerbadas, y bueno, provocó mucha desestabilidad en intrahogares, ¿sí? Y después los dos últimos: concentración del poder en favor de los varones y desigualdad socioeconómica y pobreza. Bueno, esto también ya lo hablamos hoy, o sea, la concentración del poder en favor de los varones quiere decir que si bien estamos en muchos aspectos igualados, en la vida cotidiana, en el plano de la toma de decisiones, y en este caso nos podemos referir a la toma de decisiones de políticas públicas a desplegar en un contexto de pandemia, esta ley de paridad de géneros que uno puede ver en las elecciones cuando va a votar no se ve reflejada después en la jerarquía, ¿no? Porque hay muchos varones que tienen puestos de mayor jerarquía en general. Qué sé yo, los intendentes, los gobernadores, los presidentes son varones, ¿sí? Entonces son varones que están tomando decisiones de políticas públicas generales para toda la población, que si no son atinadas afectan mucho a las mujeres, ¿sí? Y después, bueno, esto que yo les decía, que también veo en mi otro trabajo, que es el aumento de la pobreza. O sea, este aumento de la pobreza también impactó mucho más a las mujeres, porque hay mayor proporción de mujeres en los sectores pobres, y bueno, y efectivamente los varones tenían trabajos un poco mejor remunerados, por ahí los conservaron, y las mujeres fueron las primeras que se quedaron sin ellos. Bueno, con esto llegamos al final. Un poco la idea, acá hay unas palabritas que yo escribí la otra vez, pero un poco
lo que dice acá resume lo que quise transmitirles durante toda esta reunión, va, la segunda parte de esta reunión, que es promover la visibilización de la brecha salarial y de las desigualdades. Por ahí nosotros hasta hace poco tiempo creíamos que estábamos en un plano de total igualdad y no era así. Y bueno, un poco el propósito de esta charla tiene que ver con que nos hagamos conscientes, ¿no? No solo las mujeres y los hombres nos hagamos conscientes de que la igualdad tiene que ser sin distinción de géneros y que bueno, no sé, que en esta sociedad tendríamos que abrir esto, tendríamos que abrir la posibilidad de que las políticas públicas sean más inclusivas y que se tengan en cuenta todas estas cuestiones que estuvimos viendo hoy. Acá al final les dejo la bibliografía, la ley que mencionábamos hoy, 27532, que es la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, que está ahí en el boletín oficial. Después, Mercedes D'Alessandro, es un librito que en realidad no lo tienen que leer, pero bueno, yo se los dejo ahí para que lo conozcan. Y sí, lo que tienen que leer es este link que les dejo acá, economiafeminista.com, Introducción a la medición de la brecha salarial por género y su determinante, que es lo que estuvimos desandando en las filminas de hoy, pero básicamente esto es un blog feminista donde una de las creadoras es Mercedes D'Alessandro, y Mercedes D'Alessandro trabaja en el Ministerio de Economía, ¿sí? Así que es importante porque es una mujer que está interviniendo en las políticas públicas en este momento en nuestra nación. Dicho todo esto, voy a dejar de compartir, ya nos pasamos del tiempo de la clase. Y si alguien tiene alguna... ahora hay un montón de cosas en el chat, a ver. Esto lo estuvo viendo Yam, ¿no? Por el mismo trabajo, y tienen menos cargos jerárquicos y en algunos sectores. Sí, sí, chicos, sí. O sea, todo eso de las desigualdades ocultas que estuvimos tratando de velar hoy, existen, y sí, a veces, no sé, vieron que ahí yo se los planteaba como algo que está oculto, no está blanqueado. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Lo tengamos en cuenta también para hacer valer nuestros derechos laborales, es justamente cuando estamos trabajando. A lo mejor muchos de ustedes todavía no trabajan, qué sé yo, pero bueno, yo hoy les mencioné también el trabajo en los estudios jurídicos. Pero se los mencioné porque, bueno, creo que muchos abogados pasamos por esa experiencia. Como experiencia, un abogado que te contrata te va a decir, bueno, no importa, estás en negro, pero adquirís experiencia y aprendés a procurar y vas a tribunales y un montón de cosas que por ahí cuando somos jóvenes y estamos estudiando nos interesa capitalizar como conocimiento. Pero bueno, de la mano de ese discurso también quedan ocultas un montón de aberraciones de las cuales fuimos víctimas muchos abogados que después nos recibimos, pero bueno, de cobrar poco, de trabajar en negro. O sea, esto se los digo porque por ahí uno cuando es joven no se da cuenta y dice, bueno, qué sé yo, tengo que pagar el derecho de piso, trabajo, soy joven, estoy estudiando, la plata la quiero para mis cosas. Bueno, pero también hay que hacer valer los derechos. Esto lo digo más en general para hombres y mujeres, no solamente para las chicas, pero bueno, parte de ahí, y también, bueno, darnos cuenta que las mujeres, esto más a nivel general, nos vemos afectadas así, no simplemente en un momento, en un contexto determinado, sino en todos, y si bien hemos conquistado muchas luchas en nuestro camino, bueno, todavía nos queda mucho por luchar y muchas conquistas por lograr. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase, que les sirva para esta materia y también para su vida. Y bueno, dicho todo esto, vamos llegando al final de esta reunión. No sé si quieren que charlemos un rato, yo estoy, si no, bueno, la cerramos. Gracias a ustedes.
profe. ¿Alguien quiere decir algo? No, gracias Ok. por la clase. Adiós. Gracias, buena profe, clase. saludos. Nos vemos. Chao chicos, gracias.